Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de química. Conmigo, María Inés Cerda. Hoy día vamos a ver un tema súper esencial que es la tabla periódica. Nos va a entregar mucha información para poder continuar con las materias que vienen hacia adelante y vamos a descubrirla. Entonces acompáñenme a descubrirla juntos. La tabla periódica, fue creada por Mendeleev y es una organización de los elementos, ¿verdad? De los átomos. ¿Cómo se organizan? Según su número de protones. Entonces, según su número atómico, como lo vimos en la clase pasada. De menor a mayor número atómico. Partiendo por el hidrógeno, que tiene el número atómico más bajo, que es 1, ¿verdad? La tabla periódica tiene varias organizaciones y las vamos a ver todas. ¿Por qué? Porque es bastante necesario conocerlas todas para que no nos pillen una prueba, en una evaluación, por si nos preguntan de una manera distinta, ¿ya? Entonces las vamos a pasar por todas y al final vamos a ver las propiedades periódicas, que son bastante importantes también para entender ciertos comportamientos de los átomos y de los elementos de la tabla periódica. Entonces, en las columnas o líneas verticales podemos encontrar los grupos. ¿Qué son los grupos? Los grupos digamos que es el ordenamiento que tiene la tabla periódica según los electrones de valencia que tiene cada átomo. Por ejemplo, todos los elementos del grupo 1, ¿verdad? Que son los que están acá. Todos los elementos del grupo 1 van a tener la misma cantidad de electrones de valencia. Lo mismo con el grupo 2, lo mismo con el grupo 3, etc. Antes de pasar a lo siguiente, la tabla periódica se divide según, digamos, con números, ¿ya? Los grupos entonces van denominados desde el 1 romano, 1A, hasta el 8A, que son las columnas que vemos acá. Estas dos de acá, y desde aquí hasta acá. Entonces este sería el grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7 y grupo 8. A. Esto se considera el grupo B. También se numera desde el grupo 1 romano hasta el 6, 7, 8. Ahora, últimamente, hace algunos años, se integró otra manera de nombrar los grupos, que es desde el 1 hasta el 18 de manera corrida. Entonces, estos siguen siendo los grupos 1 y 2, pero ahora el grupo que era el grupo 3, ahora es el grupo 13, ¿ya? Entonces, cualquiera de las dos nomenclaturas está correcta. Generalmente se sigue utilizando la antigua, que es del grupo 1 al 8A, pero es importante nombrarlo, mencionarlo para que ustedes lo conozcan y sepan que es exactamente lo mismo. ¿Qué son las filas o líneas horizontales? Se llaman periodos. ¿Qué son los periodos? Es el nivel energético más externo en el que se encuentra el último electrón. Entonces, donde pillemos el último electrón, ese es el nivel, ese va a ser su periodo. Ya si el último electrón está en el nivel 4, el periodo de ese átomo va a corresponder al 4, ¿ok? Entonces se agrupan de la misma manera que los grupos. En el periodo 4, que es el que está marcado acá, van a estar todos los elementos en el que su último electrón se encuentra en el nivel 4. Lo mismo para el periodo 5, lo mismo para el periodo 6. El último nivel energético en el que se encuentra el electrón, el último electrón. Como les dije, tenemos distintas denominaciones para la tabla periódica. Hay distintas maneras de clasificarla. Una de ellas es entre su capacidad metálica. Podríamos decirlo así de una manera bastante burda y sencilla. No es necesario conocer por completo cuáles elementos son metálicos, cuáles no son metálicos. Simplemente tener una idea, como una especie de dibujo en tu cabeza, para saber que desde aquí hacia acá ya es metálico, de aquí hacia allá, ok, no es metálico. Entonces, generalmente, a modo bastante general, los metales se localizan entre el grupo 1 y el grupo 3. El hidrógeno es una excepción, es un no metal, pero está ahí porque, como habíamos dicho, tiene un protón. Entonces, el hidrógeno es como el caso especial, es como el niño símbolo de la tabla periódica. Todos los elementos del grupo 1 y grupo 2 son metales. ¿Por qué no menciono mucho los de acá? Ya vamos a ver su clasificación. Es porque generalmente no se utilizan. ¿Ya? Generalmente vamos a trabajar solamente con los grupos, con estos grupos de acá, el 1A, 2A, 3A, etc. Si nos damos cuenta, desde el grupo 3 hay una especie de escalerita,
esta escalerita parte desde el boro. Son los metaloides, ¿cierto? Que no les alcanza ni para ser metales ni para ser no metales. Son el intermedio. Ya, esto, como les digo, no es necesario sabérselo a cabalidad cuáles son todos estos elementos, pero sí tener un esbozo en la mente de que aquí existen metaloides. Y desde el grupo 4 hasta el grupo 8 están los no metales, también considerando la escalerita que les contaba acá. Ahora, otro tipo de clasificación, ya hemos visto dos, ahora vamos a ir a la tercera. También podemos clasificarlos entre los elementos representativos, que son, como les digo yo, los que siempre vamos a utilizar. En realidad, generalmente utilizamos solo los representativos, que son los grupos más normales, los del hidrógeno, litio, sodio, ¿cierto? Berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno. Estos son los elementos que más utilizamos y se les llama representativos. Ahora, también nosotros conocemos del colegio que existen unos elementos que son la nobleza de la tabla periódica. Todos nos queremos parecer a ellos. Si yo soy un átomo de carbono, me quiero parecer a un átomo, a un elemento de este grupo. Y a esto se le llama gases nobles. Ya esos tienen su propio como grupito. Son como el VIP de la tabla periódica. Estos son los que yo les decía que no vamos a utilizar mucho. En realidad es bastante difícil utilizarlo como en un curso de química básica, por decirlo de alguna manera. No es que no se puedan utilizar, simplemente que no es tan común como los elementos representativos. A esto se les llama elementos de transición. Ya, y aquí vamos a aprovechar en esta tablita que está acá, vamos a aprovechar de ver también que aquí está la otra manera de nombrarlo. Miren, este por ejemplo es el 1B parte acá, 2B, 3B, 4B, 5B, etc. ¿Ya? Entonces esa es la otra manera y estos se llaman elementos de transición. Y si nos devolvemos al anterior, vemos que ahí están los metales. Entonces los elementos de transición son metales. Y bueno, si ahora nos detenemos mucho más en ese grupito, podemos encontrar metales como el hierro, ¿cierto? El cobre, el zinc, la plata, etc. Los rezagados de la tabla periódica, que en realidad con eso sí que no se trabaja porque no tiene caso trabajar con ellos en química, una química básica, sino una química más avanzada. Son los elementos que de hecho están rezagados en la tabla periódica, que están más abajo. Y a esto se les llama elementos de transición interno. ¿Ya? Esto no es necesario saber mucho más allá de ello. Simplemente, como les decía yo, conocer cómo se les llama, cómo se les dice, cómo se agrupan, etc. En esta tablita también es mucho más fácil localizar a los metaloides. Aquí se forma la escalerita, donde está el aluminio, ¿cierto? Entonces, bueno, simplemente, como les digo, no es necesario saberlo. Los elementos del grupo representativo, que como les decía, son los que más vamos a utilizar, tienen sus propios nombres. Estos tampoco es necesario como aprendérselos de memoria. Y yo solamente quiero que conozcan que tenemos distintas clasificaciones para la tabla periódica y también para cada grupo, que cada grupo tiene su nombre. El grupo 1A, que es el grupo del hidrógeno, hacia abajo, se llaman alcalinos. El 2A, alcalinos térreos. 3A, térreos. Los de la familia 4A, familia del carbono. Eso me está indicando que es el grupo del carbono, ¿verdad? Los de la 5A, familia del nitrógeno. 6A, calcógenos. Y este es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque generalmente les van a nombrar los halógenos. Ya el 7A son los halógenos, que es donde está el flúor, cloro, bromo, yodo, etc. Este nombre yo diría que tendrían que aprendérselo porque es bastante usado. Podrían decirles en algún minuto, este es un elemento del grupo de los halógenos, y no necesariamente darles más información. ¿Ya? Entonces sí, como tarea, apréndanselo. Y finalmente, el grupo de los gases nobles, que ya lo conocemos, el grupo 8A. Ahora, ¿cómo se agrupan los elementos? Es algo bastante importante preguntarse, ¿cierto? Entonces, se agrupan según la cantidad de electrones en el último nivel energético. Eso que les quede grabado hasta el fin del mundo. Último nivel energético. Ahora vamos a ver un ejemplo. El azufre tiene un número atómico de 16. Por ende, en su configuración electrónica yo tengo que repartir 16 electrones, ¿ya? Según todas las reglas que vimos en la clase anterior.
Entonces, haciendo su configuración electrónica, llegábamos a esto. ¿Cuál va a ser su último nivel energético? En el que, no necesariamente en el que entró el último electrón. Eso es bastante importante, lo vamos a ver con otro ejemplo después. En este caso, el último electrón sí entró en el último nivel energético, que es el 3. En este caso, el último electrón entró en el nivel energético 3 y en el orbital P. Entonces, agarramos todo el nivel energético, que en este caso es el 3, pero tenemos que darnos cuenta que los electrones en este nivel no solo están en el orbital 3p, también están en el orbital 3s. Entonces contamos el nivel energético completo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si fuera un electrón que está en el nivel energético 2, no solo voy a contar el nivel energético 2p, lo cuento entero, a no ser de que mi último electrón esté en el 2s y solamente se cuenta eso. ¿Ok? Espero que se vaya entendiendo. Entonces, como tenemos la configuración electrónica del último nivel energético es 3s2, 3p4, contamos cuántos electrones hay ahí. ¿Cuántos electrones hay entonces? 2 más 4, 6 electrones de valencia, porque es el último nivel energético. Y al ser 6 electrones en la capa de valencia, podemos inferir directamente que es del grupo 6. Así de sencillo es. Miramos cuántos electrones tenemos en la última capa, y ese es nuestro grupo. Facilito, más fácil imposible. Y como nosotros ya habíamos dicho que los periodos son aquellos en el que está el último electrón, ¿cierto? Entonces va a ser tan fácil como mirar el numerito grande. En este caso, 3. Entonces, este elemento que es el azufre va a ser del grupo 6A, porque tiene 6 electrones de valencia, y va a ser del periodo 3, porque el último electrón está en el nivel 3. Yo les decía que no necesariamente el último nivel es en el que entraba el último electrón. ¿A qué me refería con eso en realidad? A que pueden existir átomos, en este caso agarré el bromo, hay otros ejemplos obviamente. Si se dan cuenta, entre medio de los niveles 4, tenemos un 3D. ¿Ya? Aquí hay que poner ojo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta están separados, no como en el caso anterior en el que el nivel estaba totalmente claro. Acá no. Acá no, porque podríamos decir como, 4 ya tienen 5 electrones de valencia, listo, del grupo 5. Y no, está mal. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos, como habíamos dicho, el último nivel energético, que en este caso es el 4, y contamos todos los electrones que están en ese nivel. Entonces va a ser 2 más 5, 7 electrones en el último nivel, 7 electrones en la capa de valencia, por ende es del grupo 7. ¿Cuál es el último nivel energético? El 4, el nivel energético es el 4, por ende corresponde al periodo 4. Entonces el átomo de bromo, el elemento de bromo, es del grupo 7A y del periodo 4. Tenemos otro tipo de clasificación. Yo le había dicho que habían varias clasificaciones. Acá hay otro. Entonces, según lo que vimos recién de las configuraciones electrónicas y de ver dónde estaba el último electrón, cómo se clasificaban según grupo, periodos, en base a esto, podemos también clasificar la tabla periódica en base a bloques, ¿ya? Por ejemplo, el grupo 1 y grupo 2, que son los que están acá, se les llama bloque S. ¿Por qué bloque S? Se preguntarán ustedes. Porque el último electrón está en un orbital S. Vamos para acá. A los elementos que están ubicados por acá se les dice que son el grupo del bloque P. ¿Por qué del bloque P? Lo mismo que habíamos dicho con este de acá, porque su último electrón está en un orbital P. Así de sencillo. Ya, fíjense, acá, este de acá es del bloque S, no es del bloque P. Es como lo que pasa con el hidrógeno. Ya es como el otro niñito símbolo en este tipo de configuración. Ahora, los que están acá, que eran los de transición, son del bloque D, porque sus electrones están en el orbital D.
Lo mismo con los de transición interna, que son el bloque F, porque sus electrones están en el orbital F. Ya, esto también es simplemente para que lo conozcan. Difícilmente algún profesor como les pregunta en base a esto, ¿ya? Pero sí les puede ayudar para cachar dónde estaba el electrón. Quizás les puede ayudar a saber que este eran los P y este eran los S, ¿ya?